práctica aplicada, práctica guiada y meditativa de lo que es este conocimiento. Swami Sankaratilaka es un monje védico tradicional. Desde pequeño fue instruido por su maestro Swami Tilak Paramahansa, un monje hindú, para hacerse representante y difusor de la Dharma védica. El objetivo de su trabajo ha sido difundir el conocimiento védico, cuya finalidad principal es conseguir el bienestar y la iluminación, por lo menos el bienestar, de cualquier persona que se acerque a la Dharma védica de forma respetuosa, sin necesidad de compromiso y, como les decía al principio, con la intención de divulgar este conocimiento tanto para védicos hinduistas como para no védicos hinduistas, tanto para personas que lo serán, que serán védicos hinduistas o no lo serán, pero que en cualquier manera este tipo de práctica y de conocimiento sin duda que traerá bienestar a su vida y no solamente a su vida, sino a todo lo que está alrededor. Desde muy pequeño, Swami Sankaratilaka se ha dedicado a difundir este conocimiento, también ha trabajado y ha impartido y sigue impartiendo cursos, tanto en la Fundación Védica Internacional, en India, en Hungría, en Latinoamérica, es decir, en todos los sitios donde tenemos misión y en todos los sitios donde se acogen y se piden nuestras enseñanzas. Pienso que se podría hablar muchísimas más cosas, pero... No, yo prefiero que no hablen ninguna cosa más de mí. Vamos a hablar del mindfulness, que es mejor. Yo le agradezco todas esas palabras. Muchísimas gracias. Yo sugeriría quizás a las personas que están en este lado, que quizás no tienen buena perspectiva, se vengan hacia acá y estén más cómodos. Y así también pues, pueden centrarse. Muchas gracias y perdonen la molestia. La palabra meditación tiene siempre una llamada hacia sosegarse ante cualquier circunstancia en la que hay que tomar una decisión en el momento o posterior, mente a la acción que se está viviendo. Por eso nos induce a la reflexión de lo que ha acontecido, nos induce a la templanza frente a aquello que estamos en este momento vivenciando y que nuestras emociones, que son muy importantes y que impulsan nuestra convicción, a veces interfieren en esta misma convicción. Por lo que tenemos de seres electroquímicos y que necesitamos una motivación y a veces esa motivación nos altera y nos perturba. Al igual que, por ejemplo, pues reacciona nuestro sistema inmunológico ante cosas tan sencillas como la naturaleza trae, como son las gramíneas. Un exceso de respuesta nos crea una alergia, un estado de perturbación y de malestar. Así que entonces, sea lo que pudiera ser la meditación, en qué contexto, el que hoy vamos a hablar está circunscrito dentro de lo que en el entorno de lo que vamos a llamar de las tradiciones arias o tradiciones orientales referentes al vedismo, budismo, jainismo y sikh, que son tradiciones religiosas, humanísticas y culturales, porque tienen todo para el ser humano durante muchos siglos
darle una formación, una identidad propia. Y no vamos a referirnos a la meditación ni rogativa o contemplativa, como la podríamos entender en otras tradiciones semíticas, en las que a lo mejor estuviéramos haciendo una invocación hacia lo divino para obtener bendiciones. Este capítulo, sin duda alguna, se encuentra también presente en las tradiciones espirituales orientales, de las que he mencionado, pero no es lo que realmente define lo que en inglés se llama mindfulness. Yo no soy muy amante de ponerle palabras en inglés cuando estamos hablando en castellano, pero los miembros de la Fundación Védica han decidido este tema bajo este título, mindfulness, porque dicen que las personas hoy en día están muy interesadas en el mindfulness. Bien. Me van a permitir que yo evite todo lo que pueda la palabra mindfulness. Y vamos a hablar sobre lo que sería realmente su contexto, que es el aquí y ahora. Es decir, el estado de alerta, el estado de estar atento plenamente, sin ningún grado de distracción. Hace un momento, una de las hermanas, que conduce muy bien, me ha traído hasta aquí en el auto. El tráfico estaba un poco rebelde, como casi siempre. Y yo estaba haciendo una introducción a los amigos que están en el periscope. Yo digo como aquel miembro de la Real Academia que decía Shakespeare cuando hizo su presentación, el periscope, que es una forma de comunicarse a través de vídeo y audio de lo que hoy en día todo el mundo ya conoce, que es el Twitter. Entonces, hay muchas personas ahora mismo que están viendo esta charla a través del Twitter gracias al periscope y después la podrán ver otra vez. Les hacía referencia de que la hermana estaba muy concentrada en el tráfico, no se podía distraer, ni tan siquiera debía de quitar la mirada de lo que estaba aconteciendo enfrente de ella. Pero aún así tenía que tener un grado de un arco de atención que superara su visión. Tenía que tener diferentes elementos para poder posicionar su estado de atención y generar un adecuado estado de alerta en sí misma. Si ese estado de alerta era excesivo, es como lo que antes he dicho, la respuesta de nuestro sistema inmunológico ante aquello que considera extraño y ajeno a él, como pueden ser todas las gramíneas y todos los pólenes que andan por ahí flotando. Demasiado estado de alerta genera una sobreatención que dificulta la propia respuesta. Luego tiene que haber un temperamento en estado de alerta. Luego, de ahí que todo lo que vayamos a decir está unido a la palabra serenidad, serenización. Si la palabra serenización nos induce a la idea de que vamos a entrar en un estado de letargo o de relajación, como si estuviéramos autoinduciéndonos al sueño o al descanso de la desconexión de nuestros sentidos y por lo tanto al no tener percepción sensorial, inmediatamente se produce una regresión de la conciencia a un estado de vacío que le llamamos sueño. No es esto de lo que estamos hablando cuando decimos serenización. El estado de serenización es aquel que nos permite responder de la forma adecuada en el contexto necesario a la situación de alarma, si es que es alarma como agresión o es alarma simplemente como prestar atención y responder a una pregunta, o simplemente lo que significaría pensar en lo que hay que pensar y no estar
desviando la atención a otro grado de pensamiento sobre otra cosa que no es la que nos gustaría hacer. A esto le llamaríamos concentración. Cuando queremos hacer lo que queremos hacer, cómo queremos hacerlo y cuándo queremos hacerlo, lo tenemos que hacer con concentración. Si no lo hacemos con concentración, tenemos dispersión de nuestro foco de la atención y nuestra capacidad de sacar beneficio a lo que estamos queriendo hacer disminuye notablemente. La dispersión mental es un mal que curiosamente acontece al ser humano que tiene mente para pensar y que quizás se define como ser humano porque piensa. Dentro de las tradiciones del Veda se nos ha enseñado que la mente no se circunscribe solamente a la capacidad cognitiva, al modelo humano. Luego esta definición de mente va mucho más allá de lo que, por ejemplo, nos gustaría entender cuando tenemos una respuesta a una experiencia y usamos la memoria e intentamos analizarla. Eso es una facultad humana. Yo tengo perros, y quizás ustedes también tienen perros, y mi veterinario, que usa acupuntura con mi perro, y también usa productos naturales, así de avanzado es también, me dice que mi perro tiene algunas veces traumas, y habla de una psicología aplicada para mi perro. Y es verdad que yo le veo celoso a mi perro muchas veces, y le veo con respuestas incluso depresivas. Luego entonces, por lo tanto, pienso que un modelo de mente no humana, pero es un modelo de mente con respuestas que se aproximan a la de nosotros, tiene mi perro. Pero los maestros del yoga han enseñado que también tienen mente las plantas y que por lo tanto a través no de lo que es la verbalización y la comprensión del lenguaje como nosotros usamos para explicar nuestros sentimientos, sino algo a lo mejor tan sutil y tan avanzado como puede ser las vibraciones que genera nuestra mente cuando lo que nosotros decimos sabemos que es positivo, aun cuando la verbalización sea ignorada por aquel que la recibe, por ejemplo, la planta que estamos regando, capta en algún nivel de cognición esas vibraciones y crece mejor y más feliz. Y la felicidad, entendida en mi planta, es que pueda desarrollarse bonita, sana e incluso hasta empáticamente con lo que yo quiero, es decir, que sea hermosa y que dé buen perfume. De la misma manera que podemos conocer a unas personas y al conocerlas, establecer un nexo con ellas de simpatía porque coincidimos con las formas de pensar, de sentir, de actuar, gustos, etc. Pero a veces contactamos empáticamente con las personas porque ellas tienden a tener una mente positiva. Esto, que es una conceptuación mente positiva, quiere decir de alguna forma que en ellos mismos sienten un estado de bienestar pensando de una forma favorable hacia otros o no pensando negativamente, a priori, hacia nadie. Ellos se sienten bien así. Y lo sienten bien sus células, y lo sienten bien sus huesos, y lo sienten bien también sus órganos. Y por lo tanto generan glandularmente un estado químico que a su vez facilitará a sus neuronas estar con una respuesta cerebral que lleve, por ejemplo, a no tener una memoria regresiva, como es cuando alguien siente negativo, se vuelve obsesivo hacia aquello que considera malo, ya sea porque se siente amenazado o porque es su estado de ser. Luego entonces entenderíamos que de la misma manera se beneficia quien piensa positivo y se perjudica quien piensa negativo más allá
de aquel a quien piensa negativamente. O al menos el primer damnificado de su negatividad es él. Después será a quien dirige la negatividad. Y el primer beneficiado de su positividad es él. Y después todos hacia aquellos bendice con su positividad. Luego, de alguna forma, teniendo esto en cuenta, la mente para el yoga no está circunscrita al entendimiento humano, utilizando una definición de mente que dan las escrituras de los Vedas, donde el yoga se contempla, todo es mente. Luego, sin hablar de alma, pero hablando de conciencia, no porque quiera retirar el término alma, que es un término religioso, pero cuya definición está muy bien entendida dentro de las tradiciones semitas, lo que es alma, con sus variantes, pero en ese concepto no existe este concepto de alma en la tradición védica en ninguna de sus confesiones. Luego, lo que existe no es una mónada creada por Dios, etcétera, etcétera, sino lo que viene a definir las escrituras de los Vedas que existe es una conciencia que se afirma en sí misma en función hacia donde se proyecte. Es como una conjugación del yo. El yo, de entrada, es enfático en sí mismo. Es una afirmación que inmediatamente anula todo lo demás. Cuando digo yo, inmediatamente niego todo lo demás. Yo soy aquello que se afirma. Y a partir de ahí me verbalizo, es decir, me vinculo con todo lo demás y empiezo a establecer una relación, primero sensorial, percibo, después cognitiva, conozco. Y todo esto me lo faculta no solamente mis sentidos, sino también mi capacidad de reconocimiento, mi capacidad de que a priori pueda tener cierta información directa sobre aquello que percibo o, de alguna forma, encadenada o deducida sobre algo que haya podido tener una condición inicial sobre esto. Esto le podríamos llamar paradigma. Según las enseñanzas del yoga, ya claro que yoga tiene un aspecto fisiológico, tiene un aspecto de dedicación hacia la creación de un puente positivo del cuerpo para la realización de las actividades de la mente. Pero el yoga no se basa en ningún tipo de acrobacia o de gimnasia, por muy mucho que esté así divulgado, una mentira divulgada entre millones de personas o que se universaliza, no es una verdad, sino es una mentira más grande. Desgraciadamente, yoga no es una gimnasia, pero yoga tiene una dedicación en su sistema para atender la proyección de la mente hacia el cuerpo y del cuerpo hacia la mente. Así entonces, viendo la forma en la que la conciencia vive en la mente y la mente vive en el cuerpo y el cuerpo vive en el mundo, como si fueran las muñecas rusas de las matriuscas, así entonces tenemos que tener una vinculación armónica de la conciencia con la mente, lo cual esto es harto difícil. Es mucho más fácil conquistar otras cosas que conquistarla propiamente en esta vinculación conciencia-mente. Establecer un puente adecuado, saludable entre la mente y el cuerpo. Todos hemos oído hablar de la somatización. Dos caminos que van el uno hacia el otro, es una puerta giratoria, como las raíces de las enfermedades. A veces tienen su depósito en el cuerpo y otras veces en la mente, pero siempre tienen, obviamente, una conexión mutua. Y a su vez requiere que el cuerpo esté sensorial y perceptivamente también en un estado saludable para conocer el mundo donde se encuentra. Porque al fin y al cabo el yo, cuando se intenta vincular con algo, lo primero que se vincula
es con el cuerpo, la idea de que yo soy esto, en lo que vivo, es el primer mundo en el que vive el yo. Después empieza a conocer externamente todo lo que le rodea y se da cuenta que no es nada de lo que está percibiendo. Él no es lo que percibe. Por eso puede reflexionar sobre ello. Nunca podemos reflexionar sobre nosotros mismos si no creamos, curiosamente, una neurosis cognitiva. Es decir, para pensar sobre mi yo, tengo que duplicar mi yo, tengo que crear un yo virtual, una idea de mí. Por eso siempre el que conoce estudia aquello que no es él. Y de esta manera entonces yo estoy conociendo el mundo. Estoy conociendo el mundo detalle a detalle, parte por parte, y me voy vinculando con él. Pero curiosamente, aun cuando la conciencia está en la mente, el principio de comprensión de la propia mente llega más tarde. Por esa razón, el hombre puede tener una mentalidad primaria o básica, es decir, más fisiológica y más de respuesta afín a la naturaleza, y después tener una respuesta intelectual, un análisis de lo que eres él, una idea de ser que viene a través de una educación cultural mucho más avanzada y conflictiva. Porque para poder analizar la mente, que es el campo donde la conciencia se encuentra, hay que establecer una idea de ser, como ya antes he dicho, porque la mente es un espejo, ante el cual, de una forma ideográfica, se proyecta cualquier idea que yo tengo de lo que puedo ser yo. Y eso casi siempre viene dado no solamente por lo que yo percibo o entiendo en el análisis que yo hago, sino por lo que se me enseña, dado que no puedo entender todos los fenómenos de entrada que están ocurriendo a mí alrededor por mí mismo, por más autodidacta que uno quiera ser. Esta es una de las peculiaridades del ser humano, por lo cual crecemos al amor de la cultura, que quiere decir como la agricultura, al amor de un crecimiento donde la semilla se convierte en árbol y el árbol en semilla. Y en esa cadena del legado del aprendizaje los seres humanos aprendemos los unos de los otros. Si no, tendríamos que volvernos todos cromañones desde el principio y hacer un proceso de evolución muy largo. Gracias a la cultura dejamos nuestra naturaleza primaria. Luego entonces tengo que emplear ahora una frase en sánscrito que define lo que es yoga. Se puede decir yoga de muchas formas, pero la que es la que es el yoga. Yo puedo querer definir el alimento como me da la gana, pero es aquello que nutre, regenera y no intoxica ese alimento, no todo lo que me meto en la boca, ni la industria alimentaria me diga. Tiene que cumplir esa función saludable, si no lo que me tomo es un veneno de efecto retardado. Así que yoga es aquello que necesita para producirse en su objetivo, que es la serenidad perfecta, que es la base de la atención plena, que haya una erradicación de la perturbación de las fluctuaciones de la mente que son definidas como 5. Yogas chitta vritti nirodha. Yoga es el proceso por el cual se produce el nirodha, la supresión de las fluctuaciones o vrittis del chitta, de la mente pensante. El resultado de esta supresión de la perturbación se llama nirvana, el vacío de toda perturbación y la obtención de la paz, un estado de perfección en la serenidad. ¿Qué es qué es tener paz? Según sobre qué nos esté agrediendo o estemos hablando, la paz es la ausencia de toda agresión. Pero todos tendremos un punto de acuerdo que paz significa bienestar.
estar bien. Lo que significará el nivel de estar bien lo vamos a definir con la cultura, con el conocimiento. De ahí aquí que entonces, lógicamente, la primera perturbación que va a crear la idea del yo, esa idea del yo sobre la que tengo que pensar en mi mente, es la del conocimiento paradigmático. ¿Cómo puede ser el propio conocimiento de mí mismo o de lo que yo entiendo de lo que son las cosas un conflicto? Muchas veces lo es. Cuando uno tiene ideas preconcebidas, ni ve ni escucha, ni tan siquiera encuentra las llaves que está buscando. Uno tiene ya una estructura prefijada en la mente que no le permite ni tan siquiera ser receptivo a lo que se está viendo, pero no se ve y solo se mira. Lo mismo pasa cuando las personas, en su conocimiento demasiado enfático, cuando una persona es muy vehemente, afirma algo y no permite ni tan siquiera escuchar lo que le está diciendo otro o reflexionar sobre su afirmación, porque a lo mejor está alterado por una necesidad de autoafirmación de sí mismo. Tiene tan agredido su yo en el fracaso o en la respuesta que tiene frente a un modelo que le da